radio es una hermosa historia. La historia de un medio de comunicación que, por lo menos a la gran mayoría, nos ha acompañado en distintos momentos de nuestras vidas. Estamos hablando ni más ni menos que de la radio, y de cómo ha ido mutando superando sus propias limitaciones hasta convertirse en lo que se denomina hoy como radio a la carta, los podcasts. Y para no dejar de ser esa fiel compañera. Así sonaba la primera emisión un 27 de agosto, por 1920. Cuando un médico llamado Enrique Telemaco Susini y 3 de sus estudiantes lograron convertir la radio en un novedoso medio de comunicación. Desde la azotea del Teatro Coliseo dieron inicio a la primera emisora del país, Radio Argentina. Ya en su primera década abarcaba un amplio espectro de temas, desde música clásica, radioteatro, asuntos políticos, hasta eventos deportivos como boxeo y fútbol. También, durante este tiempo, se dio el nacimiento de otras emisoras que aún hoy siguen en vigencia. La radio era en ese momento pionera en avances tecnológicos. En esta época fue la aparición de los parlantes. Esto provocaba la reunión de toda la familia alrededor del receptor. Entre otras emisiones, más recordadas de la época, se encontraban la asunción presidencial de Alvear, la pelea del siglo entre Firpo y Dempsey en Nueva York, Jack Dempsey, the popular champion, brings a roar from the crowd. Both are calm, each confident he will come out the winner. Joe Humphreys, one of the greatest ring announcers of all time. Y La caricia del lobo de Francisco Mastandrea, entre otras. Durante los años 30, el auge de este medio de comunicación creció de forma exponencial. El principal interés se centró en el radioteatro, que a esta altura ya sumaba temáticas de producción folletinesca, ficción, drama, musicales. Nacía también la radio infantil y radio del Estado, reproducida en todos los establecimientos del país. Para la década del 40, la radiofonía había alcanzado una popularidad enorme. Basta decir que la campaña electoral de 1946 centró las principales difusiones por este medio. Como ayer, las calles de Buenos Aires se pueblan de multitudes entusiasmadas por la ardiente pasión de la política. Es hoy el Partido Laborista el que organiza su gran mitin en lugar abierto, utilizando como escenario la amplia avenida 9 de Julio. La ciudad, que ayer nomás escuchara la voz de los partidarios de la Unidad Democrática, se estremece ahora con el grito coreado que proclama como candidato al coronel retirado don Juan Domingo Perón. Fue una década de grandes nacimientos artísticos, con personajes entrañables que marcaron un antes y un después en la vida de la gente. Entre ellos se destacan Ni Marshall, con su personaje en Cándida y Catita, Permiso para subirme aquí, porque el público me pisa los zapatos, me arruga la toaleta y me desriza los bucles. Bueno, subí. Luis Andrini y su queridísimo Felipe, Buenas noches. Buenas noches. Hola, Córdoba. ¿Qué tal? Buenas noches. Usted es Carrizo, ¿verdad? Efectivamente. ¿Cómo me conoció? Sí, porque lo vi en el partido contra Boca el año pasado. Otro exponente de la risa fue Pepe Iglesias, interpretando al zorro. Aquí está el zorro. Otro emblema que surgió fue Enrique Santos Discépolo con su personaje Mordisquito. A continuación, escucharemos un poquito de todos ellos. Pienso y digo lo que pienso. Todas las noches de lunes a viernes, dice Polín, conversa con sus muchos amigos de todo el país, como él solo sabe hacerlo, comentando temas de interesante actualidad. Y ya está nuevamente con nosotros Enrique Santos Discépolo. Oíme, Mordisquito. Mordisquito, ¿dónde estás? Ah, Mordisquito, mira. Yo alguna vez te hablé de... En los años 50 surgió una feroz competidora, la televisión.
Y con esto la inevitable fuga de artistas, en especial en el segmento radioteatro. El mayor crecimiento se centró en la programación familiar, con los Pérez García como principal estandarte. La música se focalizó en el folclore y el tango, con Alejandro Romay como principal conductor. La principal innovación de la década del 70 fue la aparición de las emisoras de frecuencia modulada, más conocidas como FM. Esto hizo que la radio se dividiera en dos tipos: las AM como informativas y las FM como musicales. Se produce un cambio de estilo, haciéndose fuertes los locutores con tonos bajos, susurrantes, cautivando las noches de las FM. Surgen figuras como Nora Perlé, Betty Elizalde y Juan Alberto Badía, entre otros. Buenas noches, imagínate. Con Graciela Mancuso. Con Juan Alberto Badía. En lo que respecta a la información, se destacan Cacho Fontana, Antonio Carrizo, Víctor Sueiro, solo para nombrar algunos. El ejecutivo de alta presión y dinámico al máximo habla por teléfono a su secretario y le dice: Con la llegada de la dictadura, en 1976, se impuso un control sobre los medios de comunicación y se censuraron muchos programas radiales. Es una época y una práctica que todos esperamos que no se repita jamás. Una vez retomada la democracia, la radio se convirtió en un ambiente donde se podría encontrar información al instante y a amplios debates. Magdalena Ruiz Guiñazú, Santo Biasati, Alfredo Leuco, entre otros, se convirtieron en clásicos. Alejandro Dolina cautivaba las noches con su Demasiado tarde para lágrimas, mezclando humor con reflexiones profundas. Surge la voz de Víctor Hugo en deportes, acompañado de la coronación argentina de fútbol en 1986. Ahí lo tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y es el tercero a tocar para Borruchaga, siempre Maradona, genio, ta. Todavía se nos pone la piel de gallina con el relato del gol de Maradona contra los ingleses. En la década del 90 convergieron dos grupos muy distintos entre sí: megas empresas que concentran gran cantidad de medios y el nacimiento de micromedios, radio de bajo alcance. Se destacan las radios FM con Lalo Mir, Elizabeth Bernassi y Mario Pergolini a la cabeza de la nueva generación. Con la llegada de Internet a fines de los 90 y principios del 2000, surge una nueva transformación en la radio. Esta tecnología novedosa permite subir contenidos a diversas plataformas, dando la posibilidad de descargarlo y escucharlo cuando el oyente quiera. Esto permite que se rompan los límites de alcance, que se deje hablar de coberturas geográficas. Todo el mundo tiene acceso al contenido. Esto lleva a que se tenga que repensar la forma de comunicación con la audiencia. Y en este entorno se da la invención de los podcasts. Estos fueron pensados inicialmente como audios de blogs, pero ya no es así. Los sitios web como ESPN, la BBC, Newsweek o presentadores de noticias tienen podcasts disponibles para ser descargados y oídos. Esto ha implicado el nacimiento de comunidades virtuales pensadas como almacén, así como el desarrollo de múltiples herramientas que permiten acceder a estos contenidos desde cualquier dispositivo electrónico. Esta expansión del podcast lo lleva a contener desde charlas o tutoriales hasta música y conciertos. Esto demuestra que a pesar de los avances tecnológicos, la radio irá reinventándose para seguir siendo parte de nuestra vida.